Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interal Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña el secretario provincial de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Almería, amigo de esta casa, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interal Televisión. Muchas gracias. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Bueno, pues como es habitual, también hacemos en esta casa en la entrevista mes tras mes. Bueno, pues vienes porque en la jornada de ayer conocimos los datos del paro, que quiero que nos cuentes la valoración desde Comisiones Obreras, qué te parecen estos resultados, donde una vez más en la provincia de Almería, ahora sí estamos como en sintonía, cambiamos un poco el pie que teníamos anteriormente, de que cuando el paro subía en España, aquí bajaba, y cuando aquí bajaba, subía en España. Cuéntanos estos resultados buenos, positivos para Almería. Vale, yo creo que primero habría que diferenciar entre unos datos cualitativos y otros cuantitativos. Los datos cuantitativos de números son bastante buenos porque estamos en una cifra de parados de 44.830. Si comparamos la serie histórica, bueno, con el mismo mes interanual, sí, pues resulta que hemos bajado desde mayo pues más de 5.000 personas en un año en las cifras del paro registrado, pero es que si vemos los datos desde enero de 2024, son 8.000, más de 8.000 personas desde enero de 2024 que han dejado de estar en las listas del paro. Y bueno, esa barrera histórica que llevábamos desde prácticamente 2009, que no se rebajaba el paro por debajo de los 50.000, sí, pues se ha superado y se está dinamitando prácticamente mes tras mes. Ahora mismo estamos, como te decía, en 44.830 parados. Eso supone que en datos interanuales ha bajado el paro en la provincia de Almería en un 10%. Y eso va también acompañado, lógicamente, de un crecimiento en cuanto a la afiliación en la Seguridad Social. Lógicamente, hay más personas, no solamente hay menos personas en las oficinas del paro registradas, sino que hay muchas más en la Seguridad Social que están dadas de alta. Y bueno, pues podemos ver desde, como te decía, el dato ahora mismo de mayo ha bajado un poquito, 336.000, pero hemos llegado a estar el récord histórico en 338.000 y desde enero del 2024 que eran 326, es decir, como ves, se corresponden unos datos con otros, que son 10.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Esto supone un crecimiento también superior en torno al 2,5% en valores interanuales. Por lo tanto, las cifras cualitativas son buenas, pero tenemos que ver también cualitativamente esto que supone. Claro. Supone que todavía hay 44.000 personas en nuestra provincia que quieren trabajar y no encuentran trabajo. Pero de todas formas, lo que sí bien comentaba es que se ha roto esa barrera de los 50.000 que teníamos en la provincia de Almería, que parece que no podíamos bajar nunca, y eso, ya con la tendencia a llegar a los 40.000. Sí, ahora el objetivo, podemos decir, sería otra barrera, poner otra barrera por debajo, pero claro, es decir, todavía hay 44.000 personas que están demandando empleo y no consiguen ese empleo. Por lo tanto, no podemos tener una satisfacción total, aunque esos datos son buenos y así los valoramos, pero hasta que haya una sola persona que esté en búsqueda de empleo y no tenga ese empleo requerido, pues no podremos estar satisfechos del todo. Hablemos por sectores. Sí. Vamos a ir diferenciando cada uno de los sectores, el sector servicios, el sector de agricultura, en el que industria también, en el que todos parece que han tenido un ligero descenso. Sí, todos menos en el sector agrario ha habido pero ya... eso va por la campaña. Sí, va por la campaña, lógicamente estamos ya en los principios del fin de la campaña y lógicamente se nota una pérdida de empleo, pero sí que en general en todos los demás sectores, construcción, servicios, sin empleo anterior, pues bueno, hay un crecimiento en industria, también hay un crecimiento del empleo. Sí, pero bueno, ha crecido también, es decir, que son datos generalizados y sobre todo que cada vez lo que observamos es que hay una mayor desexternalización, que es lo que tú decías, ¿no? Es decir, antes, cuando aquí subía el paro, bajaba en España y al revés, cuando bajaba en España, subía aquí, ¿no? Eso se va, podemos decir, mejorando y esa desestacionalización es lo que pretendemos, sobre todo en el sector servicios, que es otro de los sectores fundamentales para la provincia de Almería, junto con el sector agroalimentario.
Y bueno, y después, hablando de datos de empleo, en los datos cualitativos, pues sí es verdad que ha crecido mucho el empleo, ha crecido la afiliación a la Seguridad Social, pero sí que es verdad que todavía existe una precariedad importante, porque tenemos unos bajos, fundamentalmente por bajos salarios, porque sobre todo pues, prácticamente todo el sector agro, tanto campo como manipulado, están en salario mínimo interprofesional. Ahora, de hecho, se está negociando el convenio del manipulado y, bueno, pues está costando trabajo que haya ese reparto cuando estamos hablando, por ejemplo, pues de una campaña o de varias campañas en estos últimos años que han sido bastante buenas en líneas generales, con incrementos de precios medios, y, sin embargo, eso no repercute en los salarios de los trabajadores. Igualmente ocurre con el sector de servicios, sobre todo con el de turismo, en el cual los datos que se han ofrecido recientemente ha crecido el número de visitantes en un 10% y el gasto por visitante ha aumentado en un 14%, y sin embargo eso no se traslada a los salarios de las personas que trabajan y en una mejora de las condiciones laborales. Claro, ahora estamos precisamente en la época donde va a seguir tirando el empleo en el sector servicios, en el sector del turismo, y seguramente empezaremos a ver ya titulares en los periódicos diciendo en los medios de comunicación que faltan camareros, Sí. pero no faltan camareros, lo que faltan son condiciones laborales para que esos camareros puedan trabajar. Y después a esto se añade, además de esas condiciones laborales, un tema que sobre todo es controvertido en este sector del turismo, y es que, lógicamente, con el problema de vivienda añadido que tenemos en líneas generales, pero claro, en todas las zonas turísticas, a la hora de que haya una afluencia de trabajadores que además son temporales, que tienen unos salarios bajos, pero que tienen que acceder a la vivienda con unos alquileres bastante altos. Por lo tanto, es decir, es un problema también a la hora de que muchos trabajadores que no tienen unos salarios como, en fin, para poder afrontar estos gastos, se derivan a otros sectores que no estén en las zonas turísticas para poder sobrevivir. ¿Y qué pasa? Pues que al final se precariza mucho más el empleo y, en fin, pues estos son problemas que tenemos que ir solventando. Pero no obstante, cuando has comentado el tema de que no es que falten camareros, sino es que faltan las condiciones para que los camareros... ¿Qué condiciones son las que se están poniendo en el sector hostelero para decir que vas a trabajar 25 horas? Claro, mira, en el sector de la hostelería y el turismo y la restauración en general existen unos problemas que además están perfectamente identificados, que es, primero, una alta parcialidad. Es decir, los contratos son parciales y en muchos casos temporales, con muy corta duración, y esto, pues lógicamente, no hace atractivo ese puesto de trabajo. Después existe una podemos decir, devaluación del puesto de trabajo. Hemos detectado ya, por ejemplo, en muchos sitios, establecimientos, que, por ejemplo, hay supuestamente cinco camareros, pero realmente solamente hay un camarero con la categoría de camarero. Lo demás se le está pagando como auxiliar de camarero, con lo cual el auxiliar de camarero teóricamente es el que está reponiendo botelleros, lavando el fregaplatos, fregando platos, etcétera. Bueno, pues solamente hay, como en alta, con la categoría de camarero, uno, por ejemplo, y hay cinco, pero los otros tienen categoría de auxiliar de camarero. O pasa también, por ejemplo, en el sector del manipulado, por ejemplo, que se contrata a mucha gente, en el sector de oficinas y servicios, se contrata a mucha gente con titulación universitaria, pero sin embargo la categoría cuando se les da de alta es de auxiliar administrativo, con lo cual el salario está muy por debajo. Claro, una persona que tiene una titulación o que tiene una categoría profesional y cuando se le ofrece un trabajo, por ejemplo, de camarero, después resulta que el salario es de auxiliar de camarero, que además es un contrato a tiempo parcial, que después lo contratan por 5 horas, pero echa 8, no se cotizan. Bueno, cual, para eso están las denuncias, la inspección, están los sindicatos que también sí, por supuesto. Claro. Es decir, y además es lo que ahora te iba a comentar al hilo de esto, y es que hay una... Por eso decía, había una precarización y una economía, podemos decir, de alguna manera sumergida, que no es generalizada, pero que sí es importante y que además hace daño no solamente a los trabajadores que la están sufriendo, sino a las empresas que cumplen con las obligaciones laborales, porque les supone que ellos van a pagar unos mayores costes laborales que estas empresas, que podemos decir, las podemos llamar incumplidoras, ¿no? Sí.
con lo cual se genera una competencia desleal entre las propias empresas y los márgenes de beneficios, lógicamente, son mayores en uno a costa de la precarización de los trabajadores, y en el caso de las otras que cumplen, pues el margen de beneficios se reduce y muchas veces pues tienen dificultades o pueden tener dificultades para poder seguir manteniendo esto, y pueden caer precisamente o bien en el cierre o bien en que devalúen y hagan las mismas prácticas fraudulentas que hacen otras empresas. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo. Y digo, esto es una cosa que está, es decir, que se conoce, que se conoce, además constatada sí, por la propia Inspección de Trabajo. Es decir, de las 1.400 regularizaciones de personas que no estaban contratadas, no tenían alta en la Seguridad Social, casi 1.000 eran del sector agrícola y casi 400 eran del sector servicios. Por lo tanto, es un hecho que está ahí y que solamente esto es la punta del iceberg. Hay mucho por debajo. Y prueba también de ello es que ahora estamos terminando un grupo de trabajo con la Delegación de Empleo, en el que participan todos los agentes sociales, empresariales, administraciones, etcétera, sobre las dificultades para cubrir los puestos de trabajo en el sector agrícola. Y una vez que terminemos esta mesa o este grupo de trabajo con una serie de recomendaciones que yo espero que se puedan llevar a la práctica y que mejoren la calidad del empleo en este sector, vamos a iniciar otro grupo de trabajo precisamente en el sector servicios del turismo, y para poner, aflorar pues todos estos problemas y buscar entre todos soluciones que beneficien a las dos partes, a la empresa, porque van a tener una competencia que no es desleal entre empresas, y por supuesto a los trabajadores, que no van a tener que sufrir unas condiciones precarias porque los contratos que se le hagan sean de su categoría, se ajusten realmente a las horas trabajadas, etcétera, etcétera. Dos asuntos, todo lo que estás comentando. El tema de la economía sumergida, siempre hemos ido hablando, aunque la provincia de Almería, el tanto por ciento que era muy elevado, ¿se ha bajado? ¿Se sabe algo del tema de la economía sumergida? Sí, bueno, se ha bajado lógicamente porque se está haciendo un buen trabajo por parte de la inspección, y nosotros también desde la parte sindical y a través de nuestras redes de delegados pues estamos donde detectamos que existen, se están dando estas condiciones, pues lógicamente hacemos las correspondientes denuncias a la Inspección de Trabajo, los propios trabajadores a través nuestra las hacen. Y bueno, y nosotros siempre hemos estado comprometidos con la lucha también en el Observatorio contra el Fraude a la Tesorería de la Seguridad Social. Hemos llevado varias iniciativas para evitar o mejorar esa situación, y de hecho se ha mejorado, pero todavía, como te decía, estamos en la punta del iceberg, ¿no? Hay todavía una base que es muy importante, es decir, no es generalizada, pero sí una base muy importante, y que vamos a luchar con ella y vamos a poner todos los medios a nuestro alcance para que así sea. En cuanto al número de parados que estamos viendo, que va reduciéndose en la provincia de Almería, ¿el contrato que se le hace es un contrato fijo o nos encontramos como hacía años en el que el ser fijo eran 5%, 4% y el resto eran...? No, los datos que arroja nuestro informe, que están basados en datos del Ministerio de Trabajo, es que la contratación indefinida en la provincia de Almería es del 49,1% en el mes de mayo. Es decir, es la mayor nivel de contratación indefinida de toda Andalucía en la provincia de Almería. Por lo tanto, es decir, y además, bueno, esto tiene su explicación. Lógicamente, era en Almería donde más trabajo temporal había por la propia estructura era el 4, del mercado laboral. Fijo que efectivamente. Entonces, es donde más conversiones se han hecho de empleo o contratos temporales a fijos discontinuos o a contratos indefinidos. Pero yo digo, es la media más alta en el mes de mayo de toda Andalucía, rozando el 50%, y la media interanual en el último año es que en todos los sectores de la provincia está por encima del 55%, en valores anuales. Por lo tanto, yo creo que la reforma laboral que los sindicatos con el gobierno se aprobó, se ratificó en el Parlamento con la oposición de los partidos de la derecha y de los empresarios, pues ha dado su fruto en una mejoría del mercado laboral, en unas mejores condiciones y sobre todo desterrando aquellos informes tan agoreros que decían que la reforma laboral, que la subida del salario mínimo interprofesional o que la mejora de la negociación colectiva y subida de salario iba a destruir empleo. Todo lo contrario, ya hemos visto. Hay una creación de empleo como nunca jamás se había conocido a nivel general, pero en la provincia de Almería también,
y con una mejora en las condiciones laborales, tanto en contratación como en salarios, que todavía, vuelvo a repetir, es una asignatura pendiente en nuestra provincia. Salario mínimo interprofesional por un lado y por otro lado las 37 horas y media. Bueno, las 37 horas y media, es decir, yo creo que aquí también se vuelve a equivocar la patronal, porque es decir, no ha respaldado el acuerdo, o no ha querido participar del acuerdo entre gobierno y sindicatos de la reducción de la jornada laboral, y por lo tanto, bueno, pues las fuerzas conservadoras, Partido Popular, no van a apoyarlo, y bueno, las últimas noticias que parece ser que circulan es que Junts tampoco. Por lo tanto, la aprobación parlamentaria es complicada. Es decir, una vez más se demuestra cómo determinados políticas o partidos políticos de nuestro espectro nacional pues están en contra, porque ni han aprobado la reforma laboral, ni han apoyado la reducción de jornada, ni han apoyado la subida del salario mínimo profesional, ni han apoyado la mejora de las pensiones. Por lo tanto, son partidos reaccionarios con las mejoras sociales, por mucho que se llenen la boca de que están luchando por ello. Y lógicamente también en el tema de los servicios públicos, con las rebajas de impuestos, lo único que está claro es que si hay menos impuestos o menos recaudación de impuestos, hay deterioro y pérdida de los servicios públicos. Son sanidad, educación, pensiones y dependencia. Por lo tanto, yo creo que la cuestión es bastante clara, y lo que no se puede hacer es obviar cuál es el nivel de mejora de la economía, de cómo repercute en la clase trabajadora, en las personas, pero en general en la economía de este país, y bueno, que además es la que tiene mayor crecimiento de toda la Unión Europea. Por lo tanto, son datos incuestionables y que se han hecho subiendo el salario mínimo interprofesional, subiendo las pensiones y subiendo y haciendo la reforma laboral. Y ahora esta medida de la reducción de jornada, que lo que viene es a mejorar la productividad, puesto que si tú mejoras las condiciones laborales, la productividad de los trabajadores va a seguir, va a aumentar, y no continuar con el viejo esquema de que la presencialidad es productividad, cuando eso sabemos que es falso. Es decir, la persona, si tiene una reducción de la jornada, va a poder descansar más, va a poder estar con su familia, va a poder tener una mejor disposición a trabajar más en el tiempo realmente de trabajo, y no estar, bueno, pues con una presencialidad en el puesto de trabajo, pero que realmente que productiva no, que no es productiva. Productiva no es. Pero bueno, esto está así y vamos a ver qué es lo que pasa. La subida progresiva del salario mínimo interprofesional, decían que iba a crear el tema de que hay que pasar por IRPF ahora y tal, esa situación. Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí, es decir, hay que tener consideración con las personas, porque no solamente están cobrando el salario mínimo interprofesional, sino que en la provincia de Almería hay un 55% de las personas trabajadoras por cuenta ajena que están por debajo de ese salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucha más amplitud de mira, es decir, la recaudación se tiene que hacer de forma progresiva, pagando más los que más tienen. Las empresas o las corporaciones, que son las que relativamente tienen menos carga fiscal, tienen que aumentar esa carga fiscal de manera progresiva, igualarnos a lo que es la media europea, y lógicamente pues las personas que tienen prácticamente el salario mínimo interprofesional, particularmente pienso que deben estar exentas de eso. Es decir, eso es el chocolate del loro, y se han enredado en una cuestión que no tiene mucho recorrido, y lo que sí hace falta realmente en España es una reforma de la política fiscal que garantice y aumente los servicios públicos y refuerce el estado del bienestar. Lo que sí estamos mejorando también en la provincia de Almería es el tema de la siniestralidad laboral. Es verdad que ahora está paralizada, pero aquí hay que cruzar los dedos porque no podemos fiar en ningún momento. Hay que tocar madera, sí. La verdad es que en la provincia de Almería está, no así en el resto de Andalucía y tal. Bueno, no sé si esto se puede torcer y después resultemos que a final de año estamos por encima de todos, pero de momento, bueno, pues quizá a lo mejor esta denuncia machacona que tenemos, insistiendo en que la salud, la prevención de los riesgos laborales no es un gasto, sino que es una inversión, y que eso también mejora la productividad de las empresas, y eso está basado también en la formación que deben recibir
todos los trabajadores, y también yo creo que esto también puede estar relacionado de alguna manera con el que hay menor precariedad y mayor empleo estable. Esto hace que las personas tengan mayor seguridad en su puesto de trabajo, que no tengan muchas veces que arriesgar la vida o arriesgar sus condiciones de trabajo porque pueden temer por perder el empleo, y eso hace que se tenga más cuidado también, que las empresas inviertan más en esa formación y que lógicamente también las administraciones, las cosas cuando se hacen bien o se lleva un camino que puede ser bueno, pues hay que también reconocerlo. Y bueno, esperemos que esta cuestión que se está dando, o esta rebaja o esta mejoría en el tema de la precariedad, de la siniestralidad en la provincia de Almería, se extienda a otras provincias, y de luego hace falta invertir mucho más en que haya un mayor seguimiento en las empresas y que realmente también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se adecue a la nueva realidad laboral que existe, porque llevamos ya más de 25 años con esta ley, habrá que seguramente modificarla y tratar de ajustarla para que eso se reduzca al mínimo, bueno, si es posible al cero, pues al cero. Sería tolerancia cero con la siniestralidad. Lo que sí que laboral. estamos viendo es como las enfermedades que están apareciendo últimamente, en la que se está poniendo en marcha también, es decir, bueno, que hay que contar con todo, que aquí no es solo exclusivamente el accidente en sí. Claro, sí, ahora por ejemplo estamos observando que hay una mayor incidencia de las enfermedades psicosociales y de los riesgos psicosociales, y bueno, pues el tema del estrés, el tema del infarto, el tema también de la movilidad de los trabajadores está también haciendo que crezcan los accidentes in itinere a la ida o a la vuelta del trabajo o cuando están desarrollando su trabajo. Por lo tanto, hay que también tener muy en cuenta estas circunstancias y sobre todo, es decir, atacarlo de una manera multilateral y desde todas las instancias, desde las administraciones, desde las empresas, de los sindicatos. Y también estoy cansado de repetirlo y lo diré siempre que pueda, y es que en aquellas empresas donde hay un buen clima laboral y hay representación sindical, la siniestralidad es mucho menor. Es una medida que tiene coste cero para las empresas tener representantes sindicales, porque van a estar pendientes, y esto yo creo que no se hace con ánimo de fiscalizar o de fastidiar a la empresa, simplemente de que se cumpla la norma y de que aquellas a lo mejor circunstancias que a lo mejor se pasan desapercibidas, pues que haya una persona representante de los trabajadores que le llame la atención y que se subsanen esas deficiencias, y eso haga que se reduzca la siniestralidad laboral. Esto ocurre en donde hay representación de los trabajadores, y lamentablemente en nuestra provincia pues todavía hay muchas empresas, y empresas de un volumen importante, donde todavía no solamente no hay representación sindical, donde se ponen problemas o se ponen dificultades para que la haya. Para que la haya también. No, la provincia de Almería, lo que pasa es que tenemos muchas empresas y son pequeñitas, pero sí, te puedo decir de empresas grandes de más de incluso de 500 y de 1000 trabajadores, donde no hay representación sindical, y nos cuesta muchísimo sudor y a veces no sangre, pero mucho sudor conseguir esa representación. La última, Antonio, ya esto es un poco tema político de la situación actual que se está viviendo en España en estos instantes. Con todo lo que se está hablando, te pregunto tu opinión. ¿Qué está pasando en España con esta situación, este enfrentamiento continuo de un sitio y otro? Tú más corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su sitio, y lógicamente también hay que ver la situación internacional. Lo que yo pienso, sinceramente, es que está habiendo una ofensiva bastante importante de los sectores más reaccionarios y de un liberalismo económico mayor, donde están tratando de destruir la base del bienestar social que Europa ha implantado durante años, y tenemos la prueba con Trump, por ejemplo, con el tema de los aranceles, y decir que la Unión Europea se creó para fastidiar a Estados Unidos. Es decir, ahí tenemos un ejemplo bastante claro de cuál es la situación. Y a veces también, pues bueno, hay una falta de conciencia democrática en algunos partidos o fuerzas políticas que no entienden que el Parlamento y la representación que existe en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, es lo que han depositado los ciudadanos, y que cuando suma
para formar un gobierno, no se puede decir que es un gobierno ilegítimo. Es decir, si hay una mayoría de diputados que establece la Constitución y que hace que un presidente sea investido, pues es el presidente de todos los españoles, sea de derecha, sea de izquierda, o sea de lo que sea. Es decir, entonces no se puede hablar de que estamos en una dictadura, de que estamos con un gobierno ilegítimo, con una dictadura bolivariana. Es decir, cuando tenemos un país y una democracia con una calidad importante. ¿Esto qué es lo que busca? Busca socavar esos principios democráticos y acabar con el Estado social y de bienestar. ¿Para qué? Pues lógicamente porque el capital lo que quiere es tener mayores rendimientos y lógicamente hay un ataque también a lo que es la representación tanto política como sindical de los trabajadores, porque al final lo que se disputa es el aumento de los beneficios y eso ellos lo entienden como rebaja de costes laborales y no aumento de productividad. Luego ahí está el quid de la cuestión y yo creo que lo que hay que hacer es ganar las cosas en la urna y si dentro de la próxima cita electoral resulta que hay otra coalición que suma los votos necesarios para que haya un presidente de izquierda o de derecha, pues será igual de legítimo que el actual. Y no se podrá decir que hay legítimo ni que hay una dictadura y lógicamente lo que habrá que ver es si las políticas que aplica están dentro de nuestra Constitución. Nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero si están dentro de nuestra Constitución, pues tendremos que acatarla y bueno, cuando llegue el momento electoral, pues la gente tendrá que decir si continúa apoyando ese tipo de política o no. Y ya está, no hay más. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Almería. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En un mes, los datos del paro, nuevamente por aquí, para seguir analizando mes tras mes esta situación en la provincia de Almería. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti y muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pase una feliz noche.